caducidad, los ingredientes, las calorías que tiene también. Y como último pasa al área de empaquetado donde serán llevados a las diferentes tiendas para el consumo de los clientes. Siguiente, por favor. Ok, yo le voy a hablar acerca del proceso de producción. En el proceso de producción podemos ver lo que viene a ser el ejercicio de aplicación que hemos estado desarrollando, donde según datos de la capacidad de producción que tiene nuestra maquinaria y equipo que hemos seleccionado y que hemos visto que necesitamos en nuestra industria, hemos hecho un ejercicio de aplicación en el cual hemos hecho un supuesto de cuántos kilogramos al día necesitaríamos para producir dicha cantidad de envases, lo que serían 200.000. Entonces, como podemos ver aquí en el proceso, ingresamos 25.027 kilogramos al día para producir 200.000 envases al día, lo que equivaldría a hacer envases de 200 gramos. Como primer proceso tenemos la dosificación, en donde ingresamos esta cantidad, en realidad de material, donde tenemos un acumulado de 0,012%, lo que sería 3 kilogramos al día de acumulado de esta cantidad total, y la pasamos a la parte de la cocción. En el proceso de la cocción tenemos igual la reducción de este total menos estos 3 kilogramos, nos queda 25.024, lo cual pasa al área de cocción, donde se le agrega lo que vendría a ser un 60% agua, que vendrían a ser 15.014 kilogramos de agua al día, lo cual hace que el proceso continúe, porque mientras va cociendo en la paila de cocción se le va añadiendo agua, lo que sería un 0,20% de acumulación, que serían 8 kilogramos al día. Consiguientemente a esto se procede al enfriado. Una vez cocido, y como dentro de la paila de cocción tiene un mezclador, se homogeneiza para que la pasta salga consistente y salga de acuerdo a estándares, salga bien, y pasa a lo que debería ser la zona de enfriado. En la zona de enfriado tenemos un acumulado de 0,050, lo que equivaldría de este total a 20 kilogramos día. De la zona de enfriado se pasa a la parte de la selección. De la parte de enfriado a la selección, no habría pérdida por el hecho de que el manejo de la pasta y ketchup ya hecho se transporta por manguera, cosa de que no existe algún tipo de pérdida. Entonces, vendría a ser 40.010 kilogramos al día para pasar a la zona de selección, donde en la zona de selección viene a ser las botellas o los envases que se seleccionan para ser cargados con el ketchup ya procesado. En este caso tendríamos una pérdida por defecto que sería 0,08, que serían 32,01 kilogramos al día, y se transporta directamente al envasado y sellado, donde el ketchup ya procesado, que serían esta cantidad acá, 39.978 kilogramos al día, pasa a ser envasado ya, que la botella, bueno, en este caso el envase ha sido desinfectado, se sella y se procede a empacar. En este caso tenemos un acumulado de 0,050, que serían 19,99 kilogramos al día, por alguna botella defectuosa, por alguna fuga en la botella, por un mal etiquetado o simplemente por el hecho de que se ha empacado mal el paquete. Y entonces pasamos a lo que viene a ser el despacho para que se vaya al almacén de producto terminado, y obtenemos que tenemos 200.000 envases al final del día del proceso de producción.
En la parte del balance, tenemos que en la parte de los componentes, por ejemplo, la pasta de tomate, el vinagre, azúcar, agua, salmuera y especia secreta. Esto viene a ser nuestro insumo y materia prima para producir. Podemos ver que obtenemos un balance de materia en la entrada de la cocción y la salida, ya que metemos obviamente la cantidad exacta para producir a la paila de cocción con mezclador, y obtenemos un balance exacto de 3.761,1 y en la salida igual, lo que nos daría un 100%. Pasamos a la parte del enfriado. En la parte del enfriado tenemos una salida de material que se enfría a temperatura ambiente para que no se descomponga, y pasa a lo que viene a ser la selección. En este caso la selección vendría a ser de los envases para hacer su respectiva desinfección para pasar a envasar. Parte del envasado, aquí por ejemplo en el balance tiene un porcentaje mínimo, ya que entre estos dos procesos existe el porcentaje de que haya algo defectuoso o se tenga algún tipo de fuga, ¿no? Y se desestima. Entonces existe esa variación. En el rendimiento tenemos rendimiento del 56% en la entrada de todos los materiales y en la salida. De las conclusiones tenemos que la pasta de tomate llega a ser un concentrado de tomate a la que se le ha quitado tanto la piel como la semilla. La salsa de tomate o salsa roja es una salsa de pasta elaborada principalmente a partir de la pulpa de tomate. El ketchup es una salsa de tomate condimentada con vinagre, azúcar y sal. La planta de proceso de elaboración de salsa de tomate tiene que ser diseñado para un ambiente cerrado, evitando posibles riesgos de contaminación. Toda salsa de tomate que salga de la planta debe cumplir con las especificaciones requeridas. Para el diseño de la planta se considera que los insumos y elementos a vapor de agua y agua fría estén listos para utilizarse. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Conéctense en cámara, porfa, los del grupo. ¿Hay algún grupo más para exponer, jóvenes? Hola. Sí, que nosotros queremos exponer. Muy bien. Auringa, me lo enviaron su video. Bueno. Listo, nos vamos a las preguntas. Ustedes han mencionado las normas que están referidas a calidad, seguridad, inocuidad alimentaria y la 14.001. ¿Cuál de ellas sería la primera que implementarían y por qué? La primera que implementaríamos sería lo de las normas de seguridad y lo de salud, ya que estos de acá trabajan con máquinas pesadas y les generaríamos seguridad a los trabajadores. Ya. A ver qué opina Arturo. Buen día, ingeniero. Bueno. Bueno, respecto a lo que viene a ser normas ISO, igual yo estaría de acuerdo en implementar lo que sería seguridad y también en el asunto de la distribución de la planta, ¿no? En el caso de la distribución, por ejemplo, tenemos que ver la manera de que sea un ambiente cómodo y que sea seguro a la misma vez para que los trabajadores puedan desempeñarse en sus labores. Ya. Gonzalo Dubiri, ¿qué opina al respecto? Igual, ingeniero,
de igual manera concuerdo con mis compañeros porque un trabajador para poder desempeñar mejor su labor este, necesita estar confiado, digamos, de que alguna máquina o algo esté en perfectas condiciones para así poder tener un mejor rendimiento en su trabajo. ¿Quién más del grupo? Somos Solamente los somos tres. tres. Solo tres, ingeniero. Ya. Ustedes llevaron instalaciones industriales conmigo. O sea, en la concesión del proyecto, de entrada debe considerarse la importancia de lo que dice Arturo en cuanto al diseño de la planta. En cuanto a seguridad y higiene ocupacional, sí es importante lo que ustedes dicen, pero como se va a producir alimento, es necesario que en forma simultánea se empiece con las buenas prácticas o con lo que es la ISO 22000, que es inocuidad alimentaria. Porque ahí se va a ir capacitando a los trabajadores en cuanto a BPM, BPH, buenas prácticas de manufactura, de higiene. El encargado de calidad tiene que ir elaborando POEs, en los cuales se establecen controles que se ejecutan en cuanto a saneamiento de la planta y del personal. Entonces, eso es muy fundamental, ¿ya? O sea, simultáneamente higiene y la ISO 22001, ¿ya? Ya en el tiempo, después cuando ya se vea cómo se generan residuos, ya se puede implementar la 14001. Y en cuanto a seguridad, ya no está en vigencia la OSHA 18001. ¿Cuál sustituyó ahí? ¿Se recuerdan? La ISO 45001. ¿Listo? Entonces, todas esas cositas vayan manejando porque cuando lleguen a lo que viene a ser modalidad de grado ya estén más firmes sus conocimientos. La última pregunta. En cuanto a lo que viene a ser el control de la producción, ¿dónde creen que es la etapa más importante? Una de las etapas más importantes, ingeniero, es la etapa de separación, que ahí se separan los tomates que están verdes, los que están por demás de maduros, y se genera también un poco de pérdida al desechar esos tomates, pero aún siguen con la mayor cantidad buena y seguir en proceso la producción del ketchup. Ya que es Arturo. Respecto a eso, ingeniero, según lo que habíamos investigado en lo que respecta a separación, en varias industrias yo diferencié, por ejemplo, de que en algunas se utilizan en maquinarias automáticas donde obviamente separan, ¿no? Lo que no se cree correcto que va a avanzar en el proceso, pero en otras hay una separación manual, o sea, se requiere de personal para hacer eso. Obviamente tiene líneas, ¿no?, de transporte donde las personas seleccionan si está verde o si está podrido el tomate, ¿no? Lo van separando. Existe igual una diferencia entre precisión, ya que el factor humano, a mi criterio, es más preciso en saber cuál es el que está mal y cuál es el que está óptimo para que pase, ¿no? En cambio, en la automatizada, por ejemplo, existe igual un porcentaje un poquito más alto de menos precisión, por así decirlo, porque igual hay veces que se les pasa a las máquinas y eso en algunas partes del proceso afecta, ¿no? Por el hecho de que se requiere obviamente que sea que el producto esté óptimo, ¿no? Pero ese margen de error siempre va a existir cuando
es automatizado, a diferencia de, obviamente, el factor humano. Bueno, También viene a ser lo que tiene sus pro, el automatizado, que es mucho más rápido de separar los tomates, pero en cambio el manual se tarda un poco más, pero así como dice mi compañero, es mucho más efectivo. ya. En realidad, en un sistema de producción, todas las etapas son importantes, pero hay unas de ellas que revitan en un mayor cuidado, control de temperatura, lograr los estándares. De ahí entonces están los HCCP, ¿ya? Está muy bien. Los redes tienen 92, ¿ya? ¿Listo? Bueno, y se han presentado sus trabajos, todo eso, van a llegar a 100. Así que hagan su asincrónica y suban como actividad sincrónica 5 ustedes, ¿ya? Muy bien, jóvenes. ¿Qué otro grupo? ¿Quién más? Yara era, ¿no? Sí, ¿Tienen el video ingeniero. o comparto Eh, pantalla? no, no tenemos el video, pero le mandé la diapositiva. Mandó la diapositiva. Sí, ya Ya, le mandé la diapositiva. ya, ahorita voy a entrar a mi WhatsApp. ¿Listo? Un repingo, vamos a ver. O si quiere puedo compartirlo yo, igual no hay problema. Bueno, mejor todavía. ¿Ya? Porque aquí, ingeniero, estamos sin video, pero sí, sí es mejor que ustedes compartan. ¿Listo? Por favor, me permite compartir. Muy bien, ya. Si llegara la hora en que se va a agotar, yo creo que debe ser el último grupo, ¿no? Y por lo menos que sea uno de los integrantes, porque al último voy a poner la nota que les he dicho a ustedes. Bueno, vamos a compartir con Yara Tarki, pero no le pillo acá su nombre. Ay, ¿dónde está Yara Tarki? A ver, acá. Bien, more, lejos. Ah, no le di grabar, ¿no? ¿O está grabando? Está, ¿no? Sí, Sí, está grabando. ya. Puede compartir, señorita. Si a medida que van exponiendo, conectan su cámara, mejor, ¿ya? Bien, ¿Se puede ver, ingeniero? ¿se ven? Con el Johnny, mierda, Johnny. Sí, Ya, ingeniero. empieza. ¿Cómo está? Buenos días, compañeros. Buen día, ingeniero. Nosotros le Bueno, vamos a dar el proceso de producción de café instantáneo. Como integrantes tenemos a la compañera Yaranelli y mi persona. Siguiente, Yara. El, el tema de la elaboración del café instantáneo se realiza a partir de las semillas del café verde. Las principales características están basadas en el código de control de calidad establecido por la norma boliviana, la 315.002. En cuanto al contenido de envase y tipo de empaque, se ha establecido en base de varias capacidades y formas. Como objetivo general tenemos describir y realizar los cálculos necesarios para realizar las etapas del proceso de elaboración del café instantáneo, y posterior a eso tenemos como objetivo específico conocer las etapas del proceso de elaboración del café instantáneo, conocer los equipos que conforman el proceso, elaborar un diagrama de flujo y realizar un balance de materia del producto.
En el presente proyecto tiene como alcance dar a conocer el proceso de elaboración del producto del café, sus equipos que lo conforman, las características del proceso y el producto. Les voy a hablar sobre un poco sobre lo que es el control de calidad del producto. El control nos permite a nosotros ofrecer un producto inocuo de manera que llegue sin ningún riesgo al consumidor. También se propondrá brevemente el control de calidad recomendado por las entidades acreditadas, de tal manera que se establece la línea tecnológica para la planta en función del control de calidad. Siguiente, Yara. Ya cambió de diapositiva. Al determinar que el café no tenga olores extraños como por ejemplo lo meloso, sabor a tierra, el moho, el olor a humo, el olor a pescado focaneado o la taza sucia, que normalmente es cuando el café no alcanzó su punto de fermentación. En el tema de foqueado es cuando el café acelera un secado con altas temperaturas o cuando no se carga una secadora a su capacidad o porque es pesado ante el sol, digamos. Y el olor a pescado es cuando el café adquiere este olor cuando está demasiado mojado o permanece constantemente húmedo. Y en el tema del olor a humo es cuando el café al secarse penetra el humo de la combustión de la secadora. Esto sucede principalmente cuando se usan los hornos de fuego. Siguiente, Yara. Ya, yo les voy a hablar sobre la determinación que el café se encuentra limpio. Hay que verificar que se recibe, nos muestre en exceso los siguientes defectos visibles, como por ejemplo el exceso de bola, un café que no se le dio su tratamiento de despulpado por falta de clasificación en el tanque de sifón, el café mordido, que al pasar por las máquinas despulpadoras mal calibradas sufre una fuerte rotación por los discos y el secado disparejo. Sucede que es cuando el café no tiene circulación dentro de la secadora, porque sus interiores no tienen comunicación o por carga excesiva de la máquina o por alguna falta de movimiento constante en el patio del secado. Otro punto que les voy a hablar es determinar que el café no esté mal fermentado. Normalmente cuando el café está sobrefermentado adquiere un fuerte sabor agrio que se detecta en la taza y que afecta la calidad, una mala fermentación. De hecho, es el efecto más castigado en el precio que se recibe por su producto. Se puede detectar que el café es mal fermentado por su olor rojizo y pergamino. Otro punto que les voy a hablar es determinar que el café se encuentre en su punto de secado. Una vez ya está pasado de seco, perdón, se pierde su calidad y al pasarlo por la piladora se les quiebra en pedazos. Pero la prueba final será siempre el rendimiento que logra el café mismo durante el procedimiento en beneficio seco. O sea, después de quitar el pergamino y eliminar los defectos. Les voy a hablar un poco sobre el rotulado. Se toman varios puntos para señalar y algunas recomendaciones, como por ejemplo sería usar envases nuevos que mantengan la frescura del producto y lo protejan en condiciones normales. Y el diagrama de flujo presentado es no aludir en las etiquetas a otros productos, incluir el nombre de alimento y la lista de ingredientes por orden decreciente de peso en el momento de fabricación. También una recomendación es que
justamente en las etiquetas indicar el agua añadida, cuánto se usan aditivos, emplear los nombres genéricos, indicar el contenido neto y el peso escurrido, y usar el sistema de medidas legales en volumen para los líquidos, en peso para sólidos y en peso o volumen para alimentos semisólidos. Vamos a entrar un poquito a lo que es la selección de equipos para el proceso del café. Para tener un balance de la materia, para tener justamente las condiciones del producto. En sí es la producción diaria o mensual o anual del café. Por ejemplo, tenemos como la piladora, que hará un poquito más adelante. Tenemos la apiladora, tenemos también el seleccionador rotatorio que se utiliza para el café. Tenemos la tostadora, el molino, el percolador, el secador aglomerado. Tenemos también la empaquetadora dosificada. Nuestro producto es un café instantáneo, es decir, que ha sido torrefactado, tostado y molido, sometido a un proceso de extracción y de deshidratación del extracto acuoso, que tendrá las siguientes características, como por ejemplo el sólido, el color, el sabor, el aroma, característicos del café. Nuestro diagrama en sí es la recepción de la materia, posterior pasa al apilado, luego una vez seleccionado, pasa al tostado. Luego del tostado se lo lleva al área del molido. Una vez molido entra el flujo de agua para la extracción y la salida del café agotado. Posterior a eso sucede la concentración a través del vapor, y durante el secado también tenemos la actividad del vapor para luego pasar al aglomerado. Y posterior a eso es el envasado. Y es así como es el proceso del café instantáneo. Bueno, a continuación yo les voy a explicar respecto a la descripción literal del proceso. Para empezar tenemos la recepción de materia prima. En el área de recepción es donde se recibe el café pergamino en granos secos. Por sacos de un quintal se tira el grano al piso y se esparce para revisar que no tengan clavos, tomillos. En el pilado, luego de pesar el saco, se trasladó a la piladora para quitarle la cáscara y convertirlo en café oro. Se vuelve a pesar y generalmente en este proceso se convierte en café pergamino, el café pergamino, el café oro, pierde el 20% de su cascarilla. En la selección es una operación donde se selecciona el café pilado, se clasifican los granos según su tamaño y serán almacenados y tostados por separado para tener un producto más uniforme. En el tostado es el proceso mediante el cual el grano de café oro fue sometido a un horno a una elevada temperatura para desarrollar sus diversas características de aroma y sabor mediante el tueste. Generalmente el tostado se realiza a una temperatura de 255 grados Celsius. El molido, una vez tostado el café, se procede a moler el grano. Es muy importante que las partículas sean lo más uniformes posibles. En la extracción, el objetivo de la extracción es transferir el agua de las sustancias solubles del café. Es un proceso similar al que se realiza en la cafetera doméstica, donde los granos de café tostado y molido son recolados en agua caliente. La concentración, el extracto de café podría pasar directamente a ser deshidratado, pero el producto sufriría una gran pérdida de componentes volátiles aromáticos, obteniendo un polvo de baja calidad. Igual que otros procesos de deshidratación, primeramente se acostumbra a eliminar todo el agua posible. Nos quedan 10 minutos. Sí. Perdón.
Primeramente, igual que otros procesos de deshidratación, primeramente se acostumbra a eliminar todo el agua posible del extracto mediante otras operaciones de deshidratación. La evaporación térmica se realiza en evaporadores de placas, donde mediante el calor se evapora el agua y concentra el extracto. Este método, pero tiene un problema, el cual sería la pérdida de sustancias volátiles por efectos del calor. Y esto se soluciona extrayendo y recuperando mediante condensación de los compuestos volátiles. En el secado, para el proceso del secado se utiliza un sistema spray drying o sistema de secado por atomización, por el cual podremos obtener el polvo para aglomerar. Es decir, pasar a los siguientes pasos. El sistema de spray drying consta de 4 pasos básicos, que son la dispersión del líquido como un spray de gotitas o glóbulos, el contacto de este spray con un chorro de aire caliente y la evaporación del agua contenida en el spray y la separación del aire del producto ya seco. Los equilibrios utilizados para este paso son secadores por atomización por café soluble, conformados por una cámara de secado cilíndrica y crónica de acero inoxidable, cuyo diseño nos permite ser armada y desarmada sin perder sus propiedades sanitarias. En el aglomerado, este proceso se encuentra unido al secado y es propiamente dicho paso de instantaneizado del café, ya que incrementa el grado de incorporación en agua de café, además de que propicia una mejora en la apariencia física. Es donde el café se forma, tiene esa forma granulada en el que lo podemos ver y no es un polvo. Ya en el envasado será llevado a cabo bajo las especificaciones del tipo de envase. Será utilizado un equipo que conste de una maquinaria y envasadora y dosificador. Bueno, a continuación les presentamos nuestro pequeño balance de materia. Como podemos observar, tenemos la recepción de materia prima, donde ingresan 220 kilogramos de café en grano. Luego pasa al pilado, donde sale el pergamino en un 20%. Esto quiere decir que sale un equivalente de 44 kilogramos de materia. Y por tanto nos quedan 176 kilogramos que pasan al seleccionado. En el seleccionado ocurre el descarte de los granos imperfectos. Esto equivale a un 2,6 kilogramos. Entonces, por tanto, nos quedan 173,4 kilogramos que pasan al tostado. En el tostado ocurre que se pierde la humedad del café en un 9,28%, equivale a 16,9 kilogramos, y por tanto nos quedarían 157,31 kilogramos que pasan al proceso de molido. En el molido, y luego del molido, pasan a la extracción. En este proceso, ingresa el flujo del agua en una cantidad de 986,44 kilogramos. Sale el café agotado, que es 61,95 kilogramos. Y posterior a esto, sale un total de masa de 1084,16 kilogramos, donde tenemos una concentración. En el punto de concentración, nuevamente sale el vapor, equivaliendo a un 91,59% del flujo que ingresó. Nos quedan 180,69 kilogramos, por tanto, que pasan al secado. En el proceso de secado también ocurre una vaporización, donde se pierde también 68,93 kilogramos y nos quedan 111,76 kilogramos que pasan al aglomerado, en el cual es el proceso donde ya se convierte el café en granulado y pasa al envasado. También en el envasado podemos tener pérdidas. En este caso tenemos 0,76 kilogramos. Y finalmente podemos tener, obtenemos 111 kilogramos de café instantáneo. Esta cantidad se produce en el lapso de 1 hora.
Como conclusiones, habiendo observado el balance anterior, pudimos ver que de 220 kilogramos de café en grano que ingresó, solo se obtuvo 111 kilogramos de café instantáneo y llegamos a la conclusión de que en todo el proceso de café se tiene la factibilidad del 50% con respecto a la materia que ingresó inicialmente. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien. Como se va a cortar el tiempo, ya ustedes creo que son el último grupo. Voy a hacer una conexión más, la última, y las preguntas. Y de los grupos que han expuesto, les pedí que quede uno por lo menos para colocar las notas. ¿Listo? Vamos a regresar una vez más.